Hola, hola, otra vez aparezco por acá y hoy quiero hablar de un tema del que no me había atrevido a hablar antes porque la verdad aún sigo intentando entenderlo. Pero después de pensar mucho sobre esto llegué a la conclusión de que tal vez es una de esas cosas de la vida que tienen muchas preguntas con muy pocas respuestas y que esto también está bien, porque no tenemos que entenderlo todo a la perfección para atrevernos como a hablar sobre esto. Así que en el episodio de hoy les quiero hablar sobre lo que he logrado aprender y entender del despertar de conciencia y también contarles un poco de mi experiencia con este proceso, de cómo lo empecé a vivir y cómo lo sigo viviendo en este momento. Para mí, el despertar de conciencia es ese proceso que empieza cuando comienzas a hacerte preguntas que antes no te hacías y todo lo empiezas a cuestionar. Por eso se llama despertar, porque es como si toda la vida hubieras estado dormido, viviendo la superficialidad, haciendo lo que alguna vez te dijeron que debías hacer, solo como haciéndolo por hacer. Nunca te habías preguntado nada antes. Y creo que todo comienza, o por lo menos en mi caso, fue así, con una sensación de insatisfacción, de incomodidad, de vacío y con esa necesidad de empezar a hacerme preguntas sobre un montón de cosas. Por ejemplo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es la finalidad de la vida? ¿Quién soy yo realmente? Y, en serio, uno empieza a hacerse estas preguntas y empieza a atravesar un momento demasiado difícil, como un momento de mucha oscuridad. ¿Por qué? Porque te estás empezando a hacer una infinidad de preguntas que no vas a poder responderte en el mismo momento. No vas a tener esa respuesta inmediatamente, sino probablemente a los meses, a los años, o hasta me atrevería a decir que hay preguntas que nunca van a tener una respuesta. Y entender eso es muy difícil. Te quiero contar lo que para mí ha sido este proceso, por si tú has sentido algo similar o estás en este momento sintiendo algo similar, sepas que probablemente estés teniendo tu despertar de conciencia y que sepas que no eres el único o la única que está viviendo eso. Y también te quiero compartir algunas herramientas que a mí me han servido para sobrellevar este proceso. En mi historia, el despertar de conciencia comenzó cuando empecé a sentirme insatisfecha con el rumbo que le estaba dando a mi vida. Me aterraba el hecho como de imaginarme todos los años que me quedaban de vida sintiéndome así, haciendo algo que no me llenaba, que no se acoplaba a mi personalidad, a mi manera de ser. Y me aterraba también no descubrir cuál era ese motivo por el cual yo estaba en esta tierra. Y ¿saben qué empecé a sentir? Que nada de lo que yo estaba haciendo en ese momento tenía sentido para mí. Que la vida que yo estaba teniendo no parecía ser una vida para mí. Que la persona que yo estaba siendo no era yo en realidad. Me sentía muy desubicada en este universo. Y el síntoma mayor era que me estaba empezando a cuestionar cosas que nunca antes me había cuestionado. Y creo que lo que voy a decir puede sonar un poco esotérico o místico, pero definitivamente el universo sabe exactamente cuándo abriste esa puerta de la conciencia y empieza a mostrarte la información que tú necesitas. Entonces, esto es como lo primero que quiero que te lleves y que quiero resaltar de este proceso, y es que cuando tú sientas que estás empezando en este camino del despertar, cuando te estés empezando a cuestionar un montón de cosas, cuando te sientas incómodo con la vida que estás teniendo, has de saber al universo o a Dios o a los ángeles o a lo que sea que tú creas que estás listo o lista para que empiece a llegarte la información
que te corresponde para poder vivir ese proceso que está esperando por ti. Cada persona es diferente, cada persona tiene creencias diferentes y la forma en cómo le puedes hacer saber a ese ente superior que estás listo puede ser diferente para cada uno. Lo puedes hacer de una forma en la que te sientas cómodo. Si te sientes cómodo diciendo en voz alta todas las mañanas, estoy listo para recibir la información que el universo tenga para mí, para poder vivir este proceso de despertar de conciencia, eso está bien. Si prefieres escribirlo, está bien. Si no te sientes cómodo diciéndolo en voz alta y prefieres simplemente pensarlo, también está bien. El hecho es que hagas saber a ese poder superior que estás listo para recibir toda la información que necesitas. Así lo hice yo y empecé a tener una actitud de apertura para poder recibir todo lo que me correspondiera. Y fue cuando empecé a aprender sobre la mente subconsciente. Comenzaron a llegar las personas correctas para enseñarme sobre este tema y empezó a llegar toda la información que yo necesitaba en forma de libros, audios, eventos, conferencias y un montón de otras cosas. Y fue cuando conocí el concepto de las creencias limitantes y entendí que la vida que yo había creado hasta ese momento estaba basada en todas las creencias limitantes que estaban en mi mente subconsciente. Si de pronto no entiendes muy bien de estos temas, voy a hacer como un resumen ejecutivo en este momento porque sí me parece muy importante que sepas sobre esto, porque para mí este es como el principio para lograr entender todo el proceso del despertar de conciencia. Como te dije, lo voy a decir de una manera muy resumida, pero también con la intención de sembrar una semillita para que te genere mucha curiosidad todos estos temas y quieras aprender e investigar más. Resulta que la mente subconsciente constituye aproximadamente el 95% de la mente humana y en ella se almacena toda la información que nosotros vemos, escuchamos o sentimos desde que somos unos niños, desde que estamos muy pequeños. Incluso en la mente subconsciente están todos esos recuerdos que conscientemente no tenemos, pero que en la mente subconsciente sí o sí van a estar. Y las creencias limitantes son ideas, opiniones o pensamientos que son negativos y que nosotros consideramos que son ciertos sin que necesariamente lo sean. Y estos van a condicionar nuestra vida y nuestra forma de actuar. Estas creencias limitantes están dentro de la mente subconsciente y por eso no es una tarea tan fácil identificarlas, porque conscientemente no sabemos que existen. Y esto de identificarlas se logra a través de preguntas que sean poderosas y lograr ser muy buen observador con cada cosa que haces y con cada cosa que piensas. Algo que a mí me ha funcionado para ir descubriendo cuáles son todas esas creencias limitantes que están en mi mente subconsciente es eso que les acabo de mencionar. Es trabajar en mi capacidad de ser una observadora de mí misma. Es como tener esa capacidad de verte desde afuera, como si estuvieras observando a alguien que no eres tú. Voy a dar un ejemplo para que me entiendas un poco mejor. Yo sé que todos alguna vez hemos hecho algún comentario de la forma en cómo actúa alguien más. Por ejemplo, caso hipotético, salí con una amiga y fuimos a comer algo y antes de pedir ella dijo que iba a pedir lo más barato porque en este momento en el país estamos en situación económica difícil y la plata está muy difícil de conseguir. Y para nuestros adentros decimos como, ay, tanta caña, o pues si no tiene plata para salir, mejor que no salga, o que tiene mentalidad de pobre, o cualquier cosa. Esto es un caso hipotético. A lo que voy con todo esto es que es muy fácil identificar cosas en los demás. Y les aseguro que todo el tiempo podemos estar pensando cosas similares, así no las digamos, y no solamente en el aspecto económico, sino en cualquier otro aspecto. Entonces, una buena manera para identificar esas creencias limitantes que tengamos es observarnos
como observamos a veces a los demás y podemos identificar cómo nos comportamos, qué es lo que pensamos acerca de cada cosa y preguntarnos como, bueno, yo, ¿dónde aprendí esto? ¿Dónde escuché esto o dónde vi esto? En el caso, por ejemplo, de la amiga que está pensando que la plata es muy difícil de conseguir, ¿dónde pudo haber aprendido eso? Les aseguro que la mayoría de las cosas que nosotros pensamos, no solo sobre el dinero, sino sobre muchas otras cosas, las aprendimos o las captamos de nuestros familiares o de las personas que teníamos más cerca cuando éramos pequeños. Y esas creencias se quedaron dentro de nuestra mente subconsciente y en este momento actuamos con base en eso que creemos y que a la final no sabemos qué creemos. ¿Por qué? Porque está dentro de nuestra mente subconsciente y no somos conscientes de esto. Con esto de las creencias limitantes, entendemos que somos lo que hicieron de nosotros. Somos todo lo que escuchamos y todo lo que vimos y nunca cuestionamos y que simplemente aceptamos como una verdad. Ahora ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con el despertar de conciencia? Es que, como les dije, las creencias limitantes para mí son el principio para poder entender todo esto del despertar. Porque con las creencias limitantes nos damos cuenta de esto, de que estamos siendo alguien que realmente no somos. Y el despertar de conciencia es darte cuenta de esto. Y es saber que tienes que destruir toda esa imagen que creías que tenías de ti para poder construir lo que realmente eres y para poder cambiar todas esas creencias que hay dentro de ti. Por eso este despertar es un proceso tan bonito pero tan difícil, porque es cuestionar muchas cosas para luego aceptar que todo eso que creías ser tiene que morir para que nazca tu nueva versión, una versión que construiste tú mismo y no una versión que hicieron de ti o que construyeron por ti. En mi caso fue gracias a este proceso del despertar que decidí no seguir mi vida profesional como ingeniera biomédica y tuve que descubrir qué era lo que realmente vibraba con mi alma. Retomando las recomendaciones, recuerden que la primera es tener una actitud de apertura con el universo para que éste les vaya poniendo en su camino todo lo que necesitan. Y la segunda sería que se obsesionen, en el buen sentido de la palabra, con aprender lo que les va a ayudar a atravesar su propio proceso. Aprendan mucho sobre la mente subconsciente, las creencias limitantes, temas de espiritualidad. Libros como El poder está dentro de ti, de Louise Hay, Deja de ser tú, de Joy Dispenza, Los 4 acuerdos, de Miguel Ruiz, Las 7 leyes espirituales del éxito, de Deepak Chopra, y El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Esos son los que yo les recomiendo, pero sé que hay mucha más información muy valiosa para todo esto. Lo importante es que sean esponjas con el conocimiento, que se obsesionen por aprender, porque no van a lograr atravesar ese proceso del despertar de conciencia con la misma información que tienen en este momento. Sí o sí tienen que aprender mucho más. Lo tercero que a mí me sirvió un montón fue rodearme de personas que me ayudaron con este proceso y que me siguen ayudando. Pueden ser amigos que tú identifiques que ya tuvieron su propio despertar y que te puedan ayudar con esto. Puedes ir a terapia con un psicólogo, con un psicoanalista, puedes tener un coach, pero es demasiado importante que empieces a tener un círculo social que ya haya despertado o que ya esté en ese proceso, porque si no, créeme que te vas a sentir muy incomprendido e incómodo. Cuarto, dedica suficiente tiempo para autoconocerte. Esta yo creo que va a ser la única manera en la que tú vas a poder entender quién eres realmente y qué es eso que expande tu ser y eso que puede llegar a vibrar con tu alma. Para eso
te puedo recomendar herramientas como el Enneagrama y el Ikigai, pero sé que existen muchas otras que también te pueden ayudar. El caso es que de verdad empieces a entender quién eres tú, qué es lo que te gusta, cuáles son tus miedos, cuáles son tus fortalezas, tus talentos, tus habilidades. Es conocerte. Y por último, aplica todo lo que vayas aprendiendo. Nada haces si aprendes un montón de conceptos y de teorías que no vas a aplicar, y si descubres un montón de cosas tuyas que no vas a empezar a cambiar. Por ahí dicen que es lo mismo no saber que saber y no aplicar. Así que todo lo que vayas aprendiendo en libros, audios, podcast, conferencias o lo que sea, ve llevándolo a la práctica. Experiméntalo en tu propia vida. Es la única forma en la que puedes lograr un cambio. Yo sé que esto es un tema en el que siempre van a surgir más preguntas que las respuestas que podamos encontrar. Pero como les dije al principio del episodio, tenemos que ser muy pacientes porque no todo lo tenemos que saber ya. Siento que hemos tenido esa imagen errónea de que el despertar de conciencia es un proceso de iluminación y un proceso que te va a traer mucha paz, cuando en realidad es un proceso difícil. Tienes que saber eso, es un proceso difícil y nunca deja de serlo. Este camino nunca se vuelve fácil, pero aquí te voy a dar la clave. Tú te tienes que volver mucho mejor para superarlo de una manera más sencilla y para que puedas vivir más tranquilo y más en paz, a pesar de que nunca deja de ser difícil. Y por eso nunca puedes dejar de trabajar en ti. Tú siempre tienes que ser la prioridad y siempre tienes que estar creciendo, porque siempre te debes volver mejor para superar este camino. Porque recuerda, el camino no cambia, la dificultad no cambia, siempre va a ser difícil. Pero si tú te vuelves más grande que esa dificultad, va a ser mucho más fácil que lo puedas llevar bien. Los espero en el siguiente episodio.